La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio. Radio Edenex presenta La Rueda del Misterio y Diarios del Sótano Sellado, juntos en directo. Desde un enclave mágico privilegiado, desde la cripta de los Gálvez en Macharabiaya, a 30 kilómetros de Málaga capital, un programa en directo que no te puedes perder. El próximo 23 de abril, a partir de las 22 horas, La Rueda del Misterio y Diarios del Sótano Sellado, juntos en un programa en directo desde el corazón de la Axarquía malagueña. Asiste como público o escúchalo en estricto directo desde la sintonía de Radio Edenex. Un programa de radio en directo desde el corazón del misterio, una velada repleta de sorpresas y sensaciones. Recuerda, el próximo sábado 23 de abril, a partir de las 22 horas, desde la cripta de los Gálvez en Macharabiaya, tienes una cita con la radio de misterio en directo. Información y contacto elsótanosellado@gmail.com, contacto @laruedadelmisterio.es o edenex@hotmail.com. Sintonízanos desde www.edenex.es. Hola, bienvenidos a La Rueda del Misterio. Estamos hoy con el director de La Puerta Abierta, un programa muy interesante que podéis encontrar en iVoox y también su página www.onipa.org o, como es su nombre, copérnicogarcía.com. Copérnico, buenas noches, muchas gracias por atender los micrófonos de La Rueda del Misterio. Pues muy buenas noches, Miguel Ángel, un placer estar aquí con todos los oyentes de La Rueda del Misterio. Pues la verdad es que es un placer el que esté aquí con nosotros para, bueno, contar una historia que a mí me encantó, lo escuché en tu programa, que yo recomiendo a los oyentes porque es un programa que lo hablábamos hace unos momentos fuera de micrófono, muy interesante, muy bien trabajado y que desde luego a mí personalmente, que soy una persona que me gusta escuchar programas, yo creo que de los que merecen la pena, ¿eh? Pues bueno, yo te lo agradezco enormemente. Además, viniendo de un profesional, pues siempre es doblemente de agradecer. Bueno, pues nada, gracias a ti por transmitirnos esos programas que tan muy interesantes. Y bueno, hoy queríamos hablar de una persona que bueno, quizá haya pasado en algunos momentos desapercibido. Él se llama Gustavo Adolfo Roll, que vivió en Italia, en Turín, y que bueno, es una persona que nació el 20 de junio de 1903 y murió el 22 de septiembre de 1994. Pero entre medio, desde luego, pasaron muchas cosas, ¿verdad, Copérnico? Pues así es. La verdad es que nos topamos con un personaje, yo creo que como poco sorprendente, o por lo menos a mí me dejó muy sorprendido la primera vez que tomó contacto con él, ¿no? Que además fue de una manera totalmente casual. Yo creo que si podemos aplicar el término de serendipia, en este caso yo creo que no hay nada que se pueda ajustar mejor, ¿no? Porque fue durante un viaje que hago yo a Italia, concretamente a Turín. Bueno, pues allí tenía un amigo que estaba estudiando allí. Y sí que sabía que, bueno, pues Turín todos conocemos, ¿no? La Sábana Santa se expone allí en Turín. Y bueno, aparte de todo esto, nos encontramos con una ciudad que además está repleta de misterios. Es impresionante. Cuando uno empieza a ir recabando de aquí y de allá, pues hay desde historias, desde misterios de la masonería a multitud de historias de parapsicología y demás. Aunque sí que también me encontré un poco con temas o un tanto tabú, un poco tabú en Turín, ya que a veces para encontrar algún o para destapar un poco el tema del misterio y tal, parece que les cuesta, o por lo menos para los que no son de allí, ¿no?
Y bueno, la verdad que buscando otra investigación paralela a esto, pues sin saber ni cómo, porque yo ahora mismo no podría decirte ni cómo, no recuerdo exactamente cómo me llega la información de Gustavo Roll. Pero la verdad es que estando allí en Turín, de pronto me llega este nombre, Gustavo Roll, empiezo a indagar en la propia ciudad sobre él, empiezo a buscar información, que está pues prácticamente todo está en italiano, y descubro que es una persona con unas capacidades pues impresionantes, unas capacidades sobre la materia, como decía Gustavo Roll, impresionantes, ya que él, y no solamente él, sino testimonios que todavía hay algunos en vida, aseguran que tenía una capacidad sobre la materia pues sobrehumana o desconocida hasta ahora. Algunos pues lo han considerado como el personaje del siglo XX por excelencia, ¿no? Unos lo han caracterizado como taumaturgo, como mago, espiritista, pero bueno, la verdad es que hay que decir también que Gustavo pues no se encajaba en ningún gremio. Él además era una persona muy científica, y de hecho, según tengo entendido y he podido indagar, no le gustaba demasiado todo el ambiente o digamos las creencias espiritistas desde el punto de vista en aquel tiempo, ¿no? Y que bueno, que tampoco en algunos gremios han cambiado mucho. Entonces sí que hablamos de una persona que sobre todo era muy científica, ¿no? Y esto pues yo creo que choca, de primeras choca cuando estamos hablando de poderes, porque yo creo que no tendría otra palabra, de poderes paranormales de esta índole. Sí, porque bueno, esta persona nos gustaría que nos comentase, porque parece que podía hacer desde lectura en libros cerrados a viaje en el tiempo, incluso adivinaciones, telequinesia, clarividencia, telepatía. Se le indican muchas posibilidades que podían hacer, pero ¿por qué no nos vas contando alguna de ellas? Sí, bueno, y sin olvidar, Miguel Ángel, incluso la capacidad de pintar cuadros sin tocarlos. Sí. Algunos aseguran que los pinceles pues se ejecutaban como una danza aérea y se pintaban los cuadros tan solo con el movimiento en el aire de Gustavo, ¿no? De la mano en el aire. Entonces tenía unas capacidades impresionantes. Además, estos cuadros, que algo o por lo menos lo que a mí más me sorprendió, que muchos testimonios aseguran que podían moverse, que estas pinturas, que ciertos objetos de estas pinturas pues podían moverse. Entonces, bueno, esto es algo totalmente inconcebible, como una persona puede pintar un cuadro al óleo y estando ya seco, pues bueno, en el transcurso de unas horas, pues podía moverse un objeto. En este caso, a lo mejor, yo creo que el más impactante es un cuadro donde se ve la fachada de una casa con una calle y hay un hombre, ¿no? Un viejecito al principio de la calle. Pues concretamente, Nico Orengo, que es un escritor y periodista, comenta que al cabo de la tarde, al finalizar la tarde, pues pasaron 2-3 horas. Cuando vuelve a ver el cuadro, pues este hombrecito, este viejecito, había cruzado totalmente toda la pared y estaba ya al final de la calle. Algo pues que, vamos, yo creo que no se encaja en ningún, vamos, no sé, en nada, ¿no? Es algo muy extraño, porque yo hasta ese momento no lo había oído, así que la telequinesis pues es impactante, porque también era capaz de mover objetos mentalmente, además con una frescura pasmosa, ya que no preparaba nada. Él estaba en un lugar y de pronto movía un objeto. Recuerdo también el caso de una fuente que movió en un patio, y era una fuente pues a lo mejor que pesaba pues no sé, un par de cientos de kilos, y la desplazó hasta el centro de la sala pues sin más, ¿no? Sin preparación. Además, bueno, hay que recordar también que si retrocedemos un poco en el tiempo, Gustavo pues nace en una familia pues muy bien asentada. Su padre era un abogado, además muy reconocido. Él estudia Derecho, además,
Ya en el colegio y en la universidad sí que vemos un Gustavo Roll un tanto pues distante, solitario, un poco con pues un círculo muy cerrado, incluso a lo mejor de amistades o casi nulas amistades. Era una persona muy introvertida que estaba como, yo me atrevería a decir, un poco como frustrado, ¿no? con la vida. Él era una persona interesada por la música, la literatura, escribía poesía. Prueba de ello también son múltiples cartas que hemos podido leer también, en las cuales pues se nota, ¿no? la destreza a la hora de utilizar las palabras. Y bueno, con esto digo que durante todo el transcurso de su vida, hasta los 20 y tantos años, vemos una persona un tanto melancólica, con ese aire bohemio, tal vez, ¿no? que caracteriza a todo artista. Incluso él va a hacer el servicio militar, lo pasa realmente mal, medita muchísimo sobre ciertas cosas, y ya, bueno, cuando él ya vuelve del servicio militar, parece ser que en un tiempo en el cual él transcurre por Marsella, creo recordar en 1934, todo comienza cuando él pasa delante de un escaparate y ve pues unos mazos de cartas, unos naipes, unas barajas de póker. Y bueno, no sabiendo muy bien por qué, pues se compra una baraja, quizá pues para jugar o sin más. Él no era un jugador de cartas, ni mucho menos, pero comienza a pasar el tiempo pues intentando adivinar la carta, ¿no? Que yo creo que es un juego que todo el mundo casi ha hecho en su casa o en sus ratos libres. Pero llega el punto en el cual él dice, bueno, ¿y si en vez de adivinar la carta que va a salir, tuviese la capacidad de modificarla a placer, de poder modificar la carta por la que yo quiero? Entonces hay algo que no se sabe muy bien cómo ocurre, pero él llega en sus primeros experimentos a modificar esas cartas. Él primero lo hacía sin verlo, pero llega hasta el punto de que con una carta descubierta, esto hay testigos de ello, podía transmutar el número y el color y el palo de la carta por el que él deseaba. Entonces llega un momento en que él se obsesiona muchísimo con el tema de las cartas, incluso llega a recluirse en un monasterio, intentando buscar una explicación a aquella facultad que él tenía, que no daba, por supuesto, ninguna lógica, no tenía ninguna lógica para él. Él llega a buscar, incluso en la parapsicología, en todas las ciencias ocultas, en busca de una explicación. Cuando él abandona lo que es el propio monasterio, Gustavo, él habla de que ha descubierto lo que él llama una nueva ley física de la materia, que interviene la quinta musical, el color verde y el calor. Algo que nos deja a todos, pues la verdad que desconcertados, porque no guarda ninguna lógica. Él, su secreto, solamente dice eso, la quinta musical, el color verde y el calor. Con ello, ¿qué es lo que había encontrado Gustavo Roll? No lo sabemos. Desde luego, es el comienzo o el detonante de una serie de acontecimientos que, bueno, serían pues brutales, porque él a pequeña escala, digamos, en el pequeño círculo de amistades, es cuando empieza a hacer este tipo de experimentos, como él llamaba. Y es más, él dice que cuando descubre esta ley, su ley, pues él dice que toda materia tiene espíritu, pero que en cambio el espíritu del hombre es un espíritu inteligente. Él es una manera de hacer comprender la simbiosis que puede tener todo ser humano con el entorno, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, entre comillas, estaríamos hechos de lo mismo. Entonces él puntualizaba que el espíritu del hombre es espíritu inteligente, es la única diferencia respecto a la demás materia. Entonces, bueno, tenía capacidades sorprendentes. Aquí también hay un punto muy interesante que durante los años 1930, 35, me parece, él viaja a Europa, conoció allí a una chica, a
a Elna, la que, bueno, pues luego fue su mujer. Es un punto porque cambia, es un antes y un después en la vida de Rold, su mujer, ya que él andaba, pues como decía en un principio, un tanto perdido. Y parece ser que el estar con esta mujer pues era la pieza que le faltaba, y esa soledad y demás parece que, bueno, pues queda totalmente solucionada, ¿no?, por la compañía de Elna, que le apoya y conoce realmente pues estas facultades que tiene Rold. Entonces, bueno, ellos se casan en Turín. Además, hay que decir que Gustavo, desde que se casa hasta que muere, pues siempre ha vivido en Turín, además en la calle Silvio Pellico. Yo tuve la oportunidad de pasear por las calles por donde él anduvo, y bueno, es un poco a nivel nostálgico, ¿no?, porque cuando uno llega a Turín y estás pues recreando o pensando, ¿no?, en esas facultades de esta persona, y vas paseando por las calles por donde probablemente él deambulaba por allí con sus pensamientos, pues la verdad que es un, pues no sé, yo creo que muy emocionante, ¿no?, desde el punto de vista desde la investigación. Y es aquí en el piso donde él comienza en su pequeño círculo de amistades a hacer estos experimentos, escritura a distancia también, pero como digo, nunca además se lucró para nada. Gustavo nunca ganó dinero con ello, porque él tenía bastante poder adquisitivo. Él estuvo trabajando, de hecho, en un banco durante unos años, y se lo dejó porque no le complacía, no le aburría, y luego ya se puso se montó una tienda de antigüedades que le gustaba mucho, y bueno, después parece ser que la tienda fue su principal pues modo de ingresos, aunque nos encontramos con una persona muy humilde, que a pesar de tener una buena posición social, pues era muy muy humilde y amigo de sus amigos. Entonces las pruebas que hacía, los experimentos, eran en círculos muy pequeños. Hablaríamos de círculos de personas muy cercanas, en los cuales él, pues desde materializar objetos, como puede ser pues lo que sería aportes o una litotelergia, como se conocería en parapsicología. En este caso recuerdo también un caso que me impactó, que fue en el que materializó centenares de castañas en una habitación, de la nada. Además, si analizamos la reconstrucción de los hechos, él iba con un amigo a casa y este amigo le dice, bueno, pues parece ser que ha llegado la primavera, ¿no?, y con ello las castañas, que a mí me gustan mucho las castañas. Gustavo se gira, dice castañas, y al momento, sin hacer nada, pues una lluvia de castañas caen sobre la habitación. Entonces, bueno, es espectacular, ¿no? No había ningún tipo de truco, y además no había ninguna necesidad tampoco para hacerlo. Era impresionante. Sí, porque se hablan de muchos fenómenos, desde, bueno, marcar una carta en un paquete que estaba totalmente cerrado y lacrado, incluso hasta bilocaciones. A mí me gustaría preguntarte, Copérnico, este hombre, ¿de dónde podían venir eso? Porque desde luego, bueno, que ya después te lo preguntaré, pero si es verdad todos estos poderes, ¿de dónde podían venir esos poderes o esas facultades, vamos a llamarlo así? Bueno, según Gustavo, él siempre afirmaba una cosa, y era que él decía, él afirmaba que su capacidad era la que todo hombre tendría en un futuro. Él decía que era algo innato, que algo que él había descubierto, algo que era, bueno, un conocimiento, pero que toda persona tendría en un futuro. Él jamás atribuía a ninguna práctica de ningún tipo, ni espiritista, ni dogmática, de nada. Él simplemente más lo atribuía, a lo mejor, a algo científico que no a algo espiritual. Claro, pero no le ocurrió nada en especial, ni nada para desarrollar esas capacidades, ni de chico, de pequeño nada. Él sabía. No, en absoluto. Él, como te decía, o por lo menos según lo que se ha dicho, yo creo que Gustavo siempre ha sido muy claro, ¿no? Ha sido un hombre muy franco a la hora de decir sus cosas, ¿no? Salvo que, claro, que hubiese algo totalmente que haya ocultado durante todo este tiempo,
pues yo creo que no lo sabremos, ¿no? Porque además recientemente estuve indagando para saber si había tenido descendencia. No sabía, hasta ahora no sabía si con Elna había tenido a hijos. Y bueno, me confirmaron que no llegó a tener hijos, ¿no? Entonces, digamos, no ha dejado ningún legado. Sí que después ha habido gente que en Italia, pues un poco seguidores y sorprendidos, como no, y naturalmente de sus capacidades, han querido como formar una especie de no sé, de dogma, de un poco dogma de fe de lo que él hacía, pero sin base de nada, porque él en ningún momento lo quiere así. Él simplemente dice que bueno, que es una capacidad que él ha descubierto y nada más, ¿no? De hecho, como digo, era una persona con círculos sociales, pues de estudiosos y demás, y que para nada era una persona ni oscura ni mucho menos, una persona muy sonriente, muy amigable, se pueden ver en imágenes, y que bueno, para nada era una persona que le gustaba el ocultismo ni nada. Entonces es muy extraño, desde luego, ¿no? Pese a lo que él nos pueda decir en su momento, que era un descubrimiento de una ley. Claro, ¿cómo llevar a la práctica? Uno puede descubrir una ley de una materia, ¿no? Pero bueno, otra cosa es cambiar, ¿no? O modificar a pesar del conocimiento, ¿no? Porque Einstein podía tener conocimientos de física del universo, pero no por ello poderlos manejar a placer, ¿no? En cambio, Gustavo Roll pues nos habla de esta extrañísima ley que se basa en esos 3 puntos, en el color verde, en la quinta musical y el calor, algo que, bueno, por separado, ¿no? O uniéndoles, algo totalmente dispar, pues llega a hacer esas cosas sorprendentes, ¿no? Y además que como digo, sin ningún tipo de remuneración ni nada. Él además sí que recuerdo además que su madre comentaba algo que me llamó la atención, porque bueno, hay un vínculo que ahora contaré, que a mí por lo menos me resulta curioso. La madre de Gustavo Roll dice que fue un niño que le costó mucho hablar, le costó mucho decir las primeras palabras. Pero para sorpresa de todos es que la primera palabra que dice Gustavo Roll es el nombre de Napoleón. Entonces, claro, bueno, hasta ahí pues queda como una mera anécdota. Pero es que luego, indagando, cuando nos vamos otra vez a 1935, me parece que es, durante una salida de casa, él salía a pasear y bueno, tenía esos momentos, ¿no? Como de visiones. Él también tenía ensoñaciones, visiones. Algunas no sabía interpretarlas, otras eran totalmente claras. Y en este momento, pues él iba caminando, que también durante estos paseos, a comprar el pan, como podíamos hacer cualquiera de nosotros, o a comprar el diario, a lo mejor se topaba con alguna vecina y se acercaba a ella, le decía, oye, ven aquí, y con la mano pues la posaba a lo mejor sobre el hombro o sobre el pecho y le decía que algo malo tenía. Decía, bueno, aquí veo que hay algo que tienes mal. Pero él no sabía de medicina, simplemente localizaba el punto exacto con la mano y le decía que tenía algo mal, que se lo viese, ¿no? Y efectivamente, donde él vaticinaba, o bueno, donde él detectaba que la persona tenía algún mal, pues luego realmente médicamente se demostraba que esa persona pues podía tener un tumor o cualquier enfermedad en el lugar donde él pues la localizaba. Pues bueno, como una mañana de tantas, él empieza a caminar y pasa pues cerca de un palacio de los que hay tantos en Turín, y que bueno, que no sé exactamente cuál es, pero sé que la historia está muy contrastada. Y en este momento se va hacia el palacio, y hablando con alguien que seguramente deduzco de que debía de conocer a Gustavo Roll, pues le pide pasar dentro, ¿no? Y van caminando por una serie de salas hasta que llegan a un sitio en el cual Roll indica a esta persona que debían excavar en el punto donde él señalaba en el suelo. Claro, viniendo de él, pues quien lo conociese, pues bueno, le obedecía, ¿no? Porque nada extraño podía salir ya, entre comillas, ¿no? Nada extraño podía salir de la boca de Roll. Entonces, bueno, comienzan a excavar y casualmente descubren y desentierran un busto a tamaño real de Napoleón Bonaparte. Entonces yo creo que también es un nexo extrañísimo también, que bueno, que
La primera palabra fue la de Napoleón, y luego por otro lado tenemos que descubre pues el busto de Napoleón. Que se sepa, por lo menos no hay ningún nexo más, o sea, no hay ninguna unión más entre ningún enlace entre Napoleón y él, ¿no? Solamente es algo, yo creo que muy curioso, al igual que, bueno, podía, como hemos dicho, aparte de materializar, tenía dotes adivinatorias, ¿no? También, además, no hay que recordar que no hablamos de un cualquiera, sino de una persona que entre el círculo de amistades pues contaba, por ejemplo, Picasso o Danunzio, Mussolini, Albert Einstein era amigo suyo, Pío XII, John Kennedy, Federico Fellini, la reina Isabel II también, Marcello Mastroianni, en fin, y muchísimos más, ¿no? Que podríamos pues hacer una lista totalmente pues de la jet set, ¿no? Podríamos decir, entre sus amistades. Es más, podríamos recordar también que John Kennedy, en la única visita que hace a Turín, va a visitar a Gustavo Roll en su casa, ¿no? ¿De qué hablarían? Pues yo creo que nadie lo sabe ya, o nadie lo podrá averiguar o a qué fueron, ¿no? A qué fue expresamente John Kennedy a reunirse con Gustavo Roll. El que sí que se juntaba mucho era Federico Fellini, el director de cine, en el cual además tenían una particular broma, que bueno, se juntaban en un restaurante, y bueno, Federico Fellini, pues como digo, solía comer con él o cenar, y le decía a Federico que a Gustavo que hiciese aquello, ¿no?, que solían hacer. Bueno, la broma constaba en que una vez elegido un comensal del comedor, a modo de objetivo, pues sabemos que antes pues la gente tenía la costumbre de ponerse la servilleta a modo de babero, ¿no? Se lo ponía o sobre las piernas para no mancharse. Pues bueno, Gustavo solamente alzaba la mano y hacía unos círculos en el aire. Automáticamente en la persona elegida esa servilleta pues aparecían un escrito normalmente pues unas palabras soeces, tal vez unos insultos leves, y entonces esto, cuando claro aquella persona cogía y desplegaba la servilleta, pues bueno, se encontraba aquel escrito y cogía pues un cabreo monumental. Esto pues a Federico Fellini y a Gustavo Roll pues parece que les hacía mucha gracia, ¿no? Y entonces me llama la atención como algo tan espectacular, ¿no?, como pueda ser la escritura a distancia, ellos se lo tomaban de una manera tan trivial, era algo cotidiano y que solamente pasaba como una broma. Sí, además, bueno, muchísimas cosas que Gustavo Roll pues podía hacer. En cambio, parece ser una persona que no le gustaba hacer alarde de sus posibilidades. En el libro de Gustavo Roll, Una vida por el prodigio, de Remo Luigi, pues habla de las posibilidades de realizarlo y de hacer estos experimentos que me gustaría que alguno de ellos nos comentase. Incluso en el libro también de Gustavo Roll, es El gusto por el misterio, de 1954, por Dino Segre, habla de que incluso Gustavo Roll pedía que por favor no le pidiesen hacer esos experimentos, no porque no lo pudiese hacer, sino porque quizá por una modestia que tenía este hombre, porque tampoco era una persona que alardeaba, aunque persona y personaje, como bien dice Mussolini, incluso el propio Hitler intentó localizarlo y no sí, pudo. Así es, intentó buscarlo y hacerse con él, de hecho se tuvo que esconder durante un tiempo, sí. Sí, y bueno, estos experimentos, ¿en qué consistían, Copérnico? Bueno, habían algunos simples, como era, por ejemplo, en su casa. De hecho, además hay grabaciones muy antiguas, en muy mal estado, que sí que se pueden ver, o por lo menos escuchar el audio, en las cuales, pues bueno, él se juntaba con gente, amistades, pero claro, estamos hablando que esas amistades, pues quedaban tan sorprendidas que evidentemente esto, pues iba de boca en boca. Entonces lo conocía mucha gente, lo que allí se gestaba, ¿no?, en el piso de Gustavo Roll. Pues ellos, por ejemplo, quedaban pues como para tomar el café, y bueno, pues él, por ejemplo, hacía lo de las cartas, lo de la capacidad de las cartas, de cambiar, ¿no?, de transmutar el palo de la carta pues ante la mirada de los allí presentes, cosa que era espectacular. También hay un experimento en el cual se infiltró de alguna manera, ¿no?, un periodista, y bueno, estaba allí él durante toda la tarde,
y era una persona pues un tanto escéptica, que pensaba que bueno, que de alguna manera Gustavo Roll pues tenía todo aquello preparado de algún modo. Y bueno, al finalizar los experimentos y demás, pues Gustavo le dice a este señor, ¿no?, que además estaba lejos de Gustavo, no estaba cerca, estaba enfrente de la mesa, y le dice, bueno, que llevaba un papel en el bolsillo de la camisa, creo recordar, y le dice que se lo saque, ¿no?, y lo despliegue. Era un papel que llevaba como una especie de cuño o algo así de donde trabajaba este chico, ¿no? De manera que no había opción de haberlo cambiado por otro papel. Y además en ningún momento se había topado, no había tenido contacto físico con Roll. Entonces este chico pues saca el papel, lo desenvuelve en varios fragmentos, ya hasta que queda totalmente extendido, y la sorpresa de él fue pues tremenda cuando ve que ese papel que él tenía, parece ser que en blanco, aparece todo escrito y según dicen la letra era incluso la propia del periodista, o sea, como si lo hubiese escrito él mismo. Y bueno, eso parece ser que bueno, pues zanjó el escepticismo que pudiese tener este chico, ¿no? Este hombre, que fue pues para ver si pillaba el truco, y lejos de ser así, pues al contrario, ¿no? Se fue totalmente convencido. Además, es que también pruebas fehacientes. Podemos encontrar, recuerdo, el telegrama de Reagan que manda a Gustavo Roll en agradecimiento por la liberación del general James Dodgson durante la guerra, que parece ser que él puso sus facultades mentales para localizar y saber dónde estaba. Entonces, lo mismo digo, que no hablamos de una persona que se juntaba con personas o personajes los cuales puedan corroborar estas, a lo mejor, no sé, estos trucos, ni mucho menos, sino que hablamos de personas de peso, hablamos de una persona que tenía a Albert Einstein como amigo, ¿no? Entre otros. Y vamos, y que para nada además nunca se lucró de ello. También pedía a científicos, él se cabreaba mucho además, porque él pedía a los científicos él pedía varios científicos para algunos de sus experimentos, para ver si podían desarrollar un poco, o sea, para ver si podían averiguar lo que él había averiguado, digamos, de una manera, pues quizá, pienso yo, que quizá lo que buscaba Roll era un poco para explicarlo al gran público, porque desde luego él, yo creo que nunca supo decir, como decíamos antes, nunca supo explicar cómo llega a él esas dotes, o por lo menos no sabía explicarlo, ¿no? Entonces se cabreaba porque cuando él pedía científicos, a lo mejor solo le mandaba uno, ¿no? Le mandaban uno y él pues quedaba muy, pues siempre se enfadaba mucho porque parece ser que la ciencia pues como que lo tenía un poco de lado, ¿no? Pese a que además muchísimos periódicos también se hicieron eco de multitud de pruebas fehacientes que Gustavo pues iba realizando. Era impresionante. Sí, porque bueno, buscando en la bibliografía y de esta persona, a mí hay un hecho que me llama muchísimo la atención por mi profesión. Yo soy otorrino y bueno, habla de un episodio de curación en el restaurante La Paz, estando relacionado con pues como hablan de un extraño curación de un traqueotomizado, que es la persona que le hace un agujero en el cuello para que pueda respirar. Pues cenaba por lo visto en 2 mesas, la persona que lo refiere incluso lo pudo ver, y bueno, él estaba en una mesa redonda y con unos médicos que conocía de vista, le puso las manos en la garganta y este señor se levantó gritando, el traqueotomizado, que realmente ahí ya no puede, solamente puede respirar, pero no puede hablar porque la vía aérea no se conecta con los aparatos fonatorios. Y bueno, desaparecen todas las heridas y al quitarle las vendas. Entonces, claro, le preguntaron a Roll, por lo visto, que bueno, que cómo era posible que no curase a todo el mundo. Y él pues salta con una de esas frases que también me gustaría que comentase, de que Dios usa las enfermedades para que entendamos
muchas cosas. Entonces, llama la atención que este hombre, pues la verdad, tenía también la capacidad de sanación, pero en cambio una persona que tampoco, aunque vivía bien, tampoco se lucraba con estos poderes, ¿no, Copérnico? No, claro, en absoluto, o sea, nunca se lucró, vamos, para nada. Además, también con su mujer, con Elna, también era una persona bastante adinerada, era hija de un político, su abuelo también era un general de la Marina, en fin, o sea que ellos, digamos, jamás tuvieron necesidad de ganar dinero con esto y vamos, y nunca lo hicieron, ¿no? Además que pese a ese estatus social alto que tenían, eran muy humildes, como digo. Además, ellos pues vivían en un piso, en una casa, pues yo pienso que muy normal, muy sencilla, y vamos, vivían toda la vida allí. Entonces, vamos, no hay ningún interés por parte de Rol a la hora de poder ganar dinero, porque podía haberlo hecho perfectamente, ¿no? Podía haberse ido de viaje, a lo mejor, pues demostrando o haciendo esto, y más en aquel tiempo, con que la gente tal vez era pues más crédula de cualquier tipo de superchería y demás. Podía haberse ganado pues dinero y no lo hizo. Él era más bien, pues mostraba esa capacidad y bueno, hacía pues daba esperanza también a aquellas personas que hablaban de difuntos y demás, porque él decía que bueno, que sí, que había vida después de la muerte, que era la materia del hombre, era el espíritu inteligente y tal. Entonces sí que hablaba muchas veces de esto, pero también es cierto que, bueno, volvemos a lo mismo, tampoco da detalles, nunca dio detalles concretos de cómo llegar a ese conocimiento. Él no llegamos a saber muy bien. Él siempre, yo pienso que en algunos casos incluso divagaba un poco cuando hablaba, ¿no? Cuando soltaba estas frases como la que habías mencionado antes de Dios, pues como esas muchas, ¿no? Y que tenía capacidades que parece ser que le aparecían de pronto, porque al igual que detectaba una enfermedad y un médico corroboraba, ¿no? Iba por la calle, evidentemente, claro, por la calle no se iba a poner a curar, a lo mejor, o quién sabe, pero al igual que detectaba enfermedades también, pues tenía la capacidad sanatoria. Entonces tenía, es que todas las capacidades, ¿no? de mediúmicas, era impresionante todo el abanico, y además que sin una previa pues preparación, ¿no? También hay quien afirma que a través de él, como si fuera un medium, se manifestaba, podía manifestarse, en este caso podía ser un médico, o en el caso de los cuadros, como por ejemplo cuando comentaba Nico Orengo que bueno, que le impactó un cuadro que vio y demás, que le recuerda a un Rosay. Bueno, Rosay es un pintor de abril de 1895. Entonces, además un pintor italiano que cuando ven las pinturas incluso tienen ese recuerdo también de que puede ser que a través de sus manos pues se manifestasen ciertas personas. Entonces, ¿qué estaríamos hablando? De una persona, un medium totalmente a lo mejor avanzado o con una apertura impresionante. No lo sé. Yo desde luego, si era así, nunca lo proclamó como tal, como una capacidad mediúmica. Al revés, él era muy, como siempre ha sido muy científico. Es lo extraño, ¿no? Que aquí no nos topamos con alguien espiritista o con ciertas prácticas, ¿no? de este tipo. Yo creo que es lo que choca sobre todo en la historia de Gustavo Roll. Sí, pero además la verdad es que son impresionantes las capacidades que se le atribuyen. Pero también existen voces de detractores que dice que era un mero prestidigitador, que era un embaucador, un farsante. Claro. ¿Qué verdad, qué mentira hay en ello? Bueno, esto pues un poco como todo, ¿no? Siempre tiene que salir gente pues diciendo que sí, que era un ilusionista y demás, pero a la vista está que hoy en día también se ha entrevistado a ilusionistas de hoy en día que bueno, que reconocen que sí, que a lo mejor hay ciertas cosas que podrían hacerse, ¿no? Que hoy por hoy pueden hacerse como trucos, pero que hay otras cosas que para nada podían hacerse.
Y además eso, que no tenía no tenía ninguna finalidad el hecho de hacer este tipo de trucos, si fueran trucos. Hay cosas muy muy impresionantes, vamos. Y también, además, ahora contaba también una amiga de ella, una amiga de Rol, que en una ocasión pues Rol le pintó un cuadro, se lo regaló, y bueno, él pues le hizo pues la típica dedicatoria en el cuadro, y ella pues lo tenía ahí en el pasillo colgado. Todas las mañanas pues bueno, pasaba y lo veía. Parece ser que bueno, por los motivos más dispares pues llegan a discutir una noche o una tarde, y bueno, Gustavo por teléfono le dice a esta amiga suya, le dice: mira, ¿sabes qué? Aquello que te dije, que te dediqué, lo retiro, lo borro por completo, aquello que te dije. Bueno, pues la cosa quedó ahí en palabras, o al menos eso pensaba esta amiga, cuando por la mañana, al pasar al lado de este cuadro, vio que realmente, o sea, literalmente, aquella dedicatoria escrita al óleo pues había desaparecido por completo. Entonces nos topamos con algunas pruebas, o por lo menos demasiados testimonios que cuentan algo que no sacan con absolutamente nada en ello, ¿no? Y pruebas además contundentes también que pueden existir, pero pues imagínate en este caso que aquella dedicatoria pues había desaparecido totalmente. ¿Cómo se explica? Pues yo creo que de momento no hay truco que se pueda hacer así, y además años después de tener el cuadro allí colgado. Es muy muy raro. Sí, en un domicilio privado de una persona que no tiene ningún interés para realizarlo. La verdad es que son tanto los prodigios que se cuenta de este hombre, que llama la atención de que ninguna agencia, bueno, vivió en la época de tanto de Mussolini como de Hitler, pero posteriormente en la Guerra Fría, en la época de servicio secreto, no hubo nadie que lo investigase psíquica o psicológicamente. Yo que haya indagado, yo por lo menos lo desconozco. Yo hasta donde he llegado no lo sé. Que a lo mejor que hubiese tenido una cierta influencia en algunos, pues yo creo que sería totalmente posible. Además, estábamos hablando de que Reagan tenía contacto con él, Kennedy. Yo pienso que ciertas personalidades posiblemente acudieron a él en algunos momentos, pero bueno, claro, estamos hablando de bajo el más absoluto secreto. Entonces yo creo que eso será algo que no podremos averiguar jamás, porque algunos han muerto y otros pues bueno, formaban parte de secreto. Uh-huh. Y para Copérnico, para ti, como una de las últimas preguntas que quiero hacerte, ¿quién fue Gustavo Roll? ¿Realmente una persona prodigiosa o hubo de todo un poco? Yo para mí, es que no sabría. Lo que a mí me sorprende cuando descubro a Gustavo es que no sabía dónde encajarlo. O sea, es un hombre que dices, bueno, a ver, este señor, ¿dónde lo encajo? ¿En qué cesto lo pongo? Porque no es un científico, no es un espiritista, no sabes, te desconcierta. Es un hombre fantástico que todas las personas que han estado cerca de él pues han hablado maravillas de él, que era sobre todo una persona muy amistosa, amiga de sus amigos, yo creo que sobre todo es lo más importante, y muy sincera y muy transparente. Entonces es muy difícil, yo creo, llegar a una conexión, o sea, a una conclusión de decir, bueno, pues Gustavo probablemente hizo esto o desarrolló esta facultad. Quién sabe si a lo mejor era un superdotado y bueno, lo explotó por ahí, porque científicamente sí que hemos podido ver que sí que tiene connotaciones artísticas, y en muchos casos esto pues denota también una mente brillante o una mente superdotada. Quién sabe, a lo mejor si tenía desarrollada alguna fase o alguna etapa cerebral que por el motivo que sea pues la tenía activa y que otras personas no las tienen, o tenía un coeficiente intelectual pues muy superior.
Pero vamos, yo creo que no se trata de un coeficiente intelectual, porque, por ejemplo, y habiendo mencionado a Albert Einstein, que lo tenía muy alto, no hacía este tipo de cosas. Una persona, un superdotado, no tiene ciertos poderes. Pero bueno, el cerebro sabemos que hoy por hoy todavía en algunos aspectos sigue siendo un tanto misterio, cada vez menos, por suerte, la neurociencia está haciendo mucho. Pero, vamos, quiero creer que desde luego es algo que se despertó en él y que yo pienso que a lo mejor él intentaba dar alguna explicación a aquello que había despertado un día en él, pero que ni él mismo pienso que llegó a saberlo, porque lo más lógico, y él siendo una persona de estudios, pienso yo, lo más lógico es que él hubiese escrito un libro o es que hubiese escrito algo concreto, algo coherente. Pero él dejaba dejaba muchos cabos sueltos, todo muy ambiguo. Sí. Todo lo que decía lo puedes coger, lo coges con pinzas y no sabes por dónde cogerlo, por dónde enfocarlo. Claro. Eso también es una realidad. Que también el boca a boca haya hecho que ciertos fenómenos se hayan exagerado, pues por supuesto, yo pienso que totalmente es probable. O sea, hay que ser también, hay que ser lógicos y pensar esto, que antes también, antes y ahora, ¿no? Cuando un hecho ocurre y se le da o es un poco espectacular, pues la gente tiende también a exagerarlo. Entonces, probablemente pues puedan existir a lo mejor cosas que se hayan dicho o exageradas, puede ser, pero vamos, nos encontramos también con bases y con escritos que no tienen vuelta de hoja, que son tal cual, no hay más, vamos. Sí, porque como tú bien dices, se han escrito libros hablando de él, pero él no llegó a escribir ningún manual. Es que todo ha sido post-mortem, se ha escrito, pero él en vida no ha escrito nada. Uh-huh. Por eso digo... Escribía, las únicas tiene pues cartas a sus padres cuando estaba en la mili, poesías, alguna visión que tenía y poco más. Entonces, por lo menos a mí me resulta muy extraño que una persona con esa capacidad no escriba nada. Claro, y una persona que se quiera promocionar no se promociona escribiendo un manual de cómo lo hace, ¿no? Claro, así es. Además, es que ya cuando él fallece, pues desaparece por completo. La mujer tampoco nunca se ha hecho eco de que haya sabido ella nada o que haya podido decir algo, porque podía saber él lo que fuese o tener él su secreto y haberlo compartido con su mujer, pero nunca ha sido así, o por lo menos que se sepa. Quién sabe, ¿no? A lo mejor es que, claro, hablamos por lo menos a nivel público, pero no sabemos. Quién sabe si a lo mejor pues existe ese libro del cual estamos hablando, que Gustavo a lo mejor, o igual que escribía esas visiones, pues en un momento de lucidez pudo transcribir aquella o aquel poder o aquella ley que él más o menos dice así por encima, a una manera más lógica. Quién sabe si eso lo tiene alguien en su poder, si lo tienen pues los altos cargos, si lo tiene alguna amistad, o si realmente jamás se escribió. No lo sabremos. Uh-huh. Lo que sí se han creado incluso asociaciones como la Sociedad Europea de Neuroteología, que parece que da un poco que no sé, no llego yo a definir qué es lo que que puede decir, aunque hay una definición de ello, pero parece... Nada. Esto es pues un poco usar como gancho la imagen de Gustavo Roll para montar una especie de sociedad pues un poco extraña, pero sin pies ni cabeza, bajo mi punto de vista. De religión y cerebro, es que me llama tanto la atención que no sabría ni cómo definirla. Sí, pero es algo, porque él jamás lo dijo, es algo, él nunca proclamaba con ningún tipo de sociedad, ni religión, ni nada. Esto es algo que luego aparece y que como gancho pues intenta para captar adeptos, pues tal vez la imagen de Gustavo Roll y ya está. Pero si conocemos la vida o profundizamos en la vida que llevó Roll, pues vemos que esto desde luego no tiene cabida en su vida, este tipo de sociedades que se han creado o que han intentado montar después. Sí, porque llama la atención que con una persona que tuviese relación con los papas o que creyese en Dios, tampoco era una persona ultra religioso, ¿no? No, para nada. Y además que, como yo te decía en un principio, como comentaba,
él discrepaba muchísimo de la parapsicología y el espiritismo, precisamente porque lo estudió, porque cuando él se recluye en el monasterio y demás, él intenta buscar una explicación. Claro, profundiza en la parapsicología, no la halla, y profundiza en religiones y dice, bueno, no encuentra. Entonces, bueno, pues claro, él inicia, digamos, un camino pionero en lo que a él le estaba ocurriendo o lo que él había descubierto, pero para nada en ningún momento él, vamos, piensa que esto es producto de algún tipo de religión. Al contrario, él discrepaba de la parapsicología y del espiritismo. Él se inclinaba más por la ciencia. Él se consideraba un hombre científico. Pues la verdad es que un personaje que interesantísimo. Y Copérnico, la verdad es que lo ha hecho todavía más interesante, pero me gustaría preguntarte tus proyectos. ¿Esa puerta abierta cuándo se va a abrir de nuevo otra vez? Bueno, pues el podcast, ya hay mucha gente que bueno, yo lo agradezco muchísimo. Son muchos los oyentes que me escriben a través de Facebook o a través de correo electrónico para preguntar esta próxima, bueno, si hay una próxima entrega del podcast, porque el último fue el de Gustavo Roll, y bueno, pues estoy en ello, veremos a ver, ¿no? Porque quiero encontrar temas o poner temas interesantes o novedosos, como es el caso de Gustavo Roll, para el programa. Así que ahora mismo, bueno, no puedo decir qué día o cuándo pues va a salir otro programa de La Puerta Abierta. Pues Copérnico García, director de La Puerta Abierta y de tu página onipa.org, muchísimas gracias por tus aportaciones, por tus conocimientos y la forma que tienes de transmitirlo. Desde luego hemos pasado un rato genial, muy agradable y bueno, hablando de una persona, de un personaje que desde luego llama mucho la atención y que ha rescatado para todos nosotros, ¿eh? Pues yo la verdad que sí, puedo decir que además es un tema que he podido traer en primicia a España, que me sorprendió muchísimo el que nadie pues antes lo había topado con él, ¿no? No es que lo haya descubierto yo, ni mucho menos. Ahí en Italia se conoce, en Turín, pero también hay que indagar un poco, ¿no? O sea, hay que ir un poco a buscarlo y en este caso pues me ha alegrado sobre todo pues de traerlo aquí a España para el público pues seguidor del misterio y con ello pues divulgarlo y que bueno, que cada persona a lo mejor si tiene la oportunidad de averiguar alguna cosa pues que lo comparta como he hecho yo y como pienso hacer, porque bueno, en proyecto está el que yo vuelva de nuevo a Turín y poder indagar algunas cosas pues estando allí, tal vez estando in situ pues se puedan pues recabar alguna información más aparte de la que ya tenemos o que circula en internet. Un poco pues a veces hay que hacer eso, hay que ir, llamar a algunas puertas y bueno, pues es un poco al estilo del reportero de antaño y meterse ahí y ver qué se saca. Así que tengo la esperanza de cuando el momento que pueda volver por allí y seguir indagando. Entonces pues nunca mejor dicho, yo creo que el tema de Gustavo Roll, dejamos la puerta abierta para el tema de Gustavo Roll, porque yo creo que seguramente algún hallazgo más se pueda encontrar. Por supuesto. Pues lo dicho, Copérnico, muchas gracias, un fuerte abrazo y mucho éxito. Pues muchísimas gracias a ti, Miguel Ángel, y un saludo muy fuerte a todos los oyentes de La Rueda del Misterio. Ha sido un placer estar con vosotros y traer de nuevo pues este tema de Gustavo Roll aquí. Pues el placer siempre es nuestro. Un abrazo.